En este nuevo capítulo vamos a aprender a transformar las selecciones que hemos creado con las herramientas de selección anteriormente descritas. Hemos creado selecciones básicas que vamos a necesitar mejorar mediante accesos directos o pequeños trucos que nos facilita Photoshop. Vamos a abrir esta imagen con Photoshop. Imaginar que queremos seleccionar el oso rojo. Nosotros podríamos seleccionar la parte de abajo con la herramienta de lazo poligonal, porque al tener líneas rectas podríamos hacer la selección con unos pocos clics. Pero al llegar a la zona de la base de los pies del oso, de la escultura, nosotros necesitaríamos, por ejemplo, hacer un trazado a mano alzada. Pues simplemente pulsando la tecla Alt nos transformaría la herramienta de selección geométrica en herramienta de lazo a mano alzada. Por ejemplo, si nos hemos cansado y queremos seguir haciendo la selección geométrica, soltamos la tecla Alt y continuaríamos con la geométrica. De la misma forma sería la inversa. Con la herramienta de lazo, deseleccionamos con Control D o Command D si estamos en Mac, podemos empezar haciendo la selección con el lazo a mano alzada y pulsando la tecla Alt nos cambiaría a la herramienta del lazo magnético. Cuando hubiéramos terminado, simplemente soltamos la tecla Alt y seguimos dibujando. Vamos a hacer una selección rápida para que veáis que podemos combinar los dos lazos. Otra de las cosas a tener en cuenta es la suma y la resta de selecciones. Nosotros, cuando hacíamos una selección, podíamos añadirle a esta selección pulsando la tecla mayúsculas. Esto también se puede realizar de forma inversa. Con la tecla Alt podemos hacer una resta a la selección. Por ejemplo, esta selección. O podemos incluso elegir otra herramienta de selección como el lazo y restarle también este trozo a la selección, o con la tecla mayúscula sumarle a la selección. Esto lo podemos hacer de forma automática sin necesidad de pulsar las teclas con estos 4 botones que tenemos aquí. Con esta tecla lo que haríamos sería cada selección iría añadiendo sin necesidad de pulsar ninguna tecla. Con el siguiente icono iríamos haciendo restas a la selección. Y la última herramienta, que es la menos utilizada, haría una intersección entre las dos selecciones. Por ejemplo, al hacer esta selección, solo se va a quedar seleccionada esta zona. Bueno, yo os recomiendo que utilicéis los atajos directos para no tener que estar cambiando de herramienta. Bueno, por ejemplo, este oso está en unos ventanales. Imaginar que yo quiero seleccionar estos ventanales de aquí arriba, pero como veis están curvados porque es un espacio cilíndrico. Bueno, pues un pequeño truco es hacer una selección con un marco rectangular, darle al botón derecho, transformar selección, botón derecho, deformar. Si os fijáis, nos crea una especie de malla con unos tiradores con curvas Bézier de este tipo que al moverlo se vuelve la forma muy elástica. Podemos mover también los vértices. Por ejemplo, movemos aquí, movemos este vértice para aquí arriba. Vamos a intentar ser lo más preciso posible para que veáis el efecto. Y como veis, podemos, además de utilizar los vértices, podemos utilizar la propia selección. Una vez que tengamos la selección ya hecha, le damos al Enter y con la herramienta de mover vamos a ver cuál es el recorte que hemos hecho. Fijaos que se aproxima mucho, incluso con un nivel de zoom más alto hubiéramos podido ser más precisos. Vamos a deshacer, con comando D deselecciono todo lo que tengo seleccionado en pantalla y vamos a ver una serie de propiedades de las selecciones. Cuando yo hago una selección, siempre me sale en las herramientas, aquí arriba, una abreviatura de DESP, que significa desvanecimiento. Normalmente está en 0 píxeles y significa que cuando yo muevo esta selección o el recorte de esta selección, significa que he hecho un recorte de un píxel. O sea, no hay una transición entre la zona de recorte interior y la zona de recorte exterior. Pero si yo selecciono una desviación, por ejemplo, de 10 píxeles, yo cuando hago una selección y la muevo, fijaos que ahora mismo hay 10 píxeles de diferencia, de transición, entre el fondo
y la selección. Esto nos puede servir muchas veces para hacer selecciones y que se atenúen, que no se note tanto. Siguiendo con todas estas herramientas de selección, una vez que tengamos hecha una selección, por ejemplo este rectángulo, yo puedo modificarlo y convertirlo en un borde, por ejemplo 20 píxeles. Vamos a seleccionar 20 píxeles, 10 píxeles a la izquierda, 10 píxeles a la derecha, y nos generaría una especie de borde. Como tengo un desvanecimiento de 10 píxeles, veréis que el efecto es como si fuera una especie de halo. Esto nos puede servir a veces para corregir determinados contornos. Vamos a cerrar esta imagen y vamos a abrir otra. Imaginar que yo hago una selección un poquito a mano alzada y la quisiera transformar, porque por ejemplo me he quedado un poquito corto. Bueno, pues el truco sería yendo a selección, modificar, expandir. Yo le podría decir cuántos píxeles le quiero expandir. Aquí por ejemplo saldrían 10. Si os fijáis, cuando paso por encima de la palabra expandir y hago clic, puedo moverme a izquierda y a derecha. No hace falta que ponga el número. Le doy OK y se habría expandido 27 píxeles. Otra utilidad también, muchas veces cuando hacemos selecciones pueden resultar cortes muy bruscos, debido sobre todo a que estamos trabajando de una forma muy rápida y a mano alzada. Se nos pueden crear ángulos demasiado puntiagudos. Para corregir esto, voy a hacer una copia para que veáis luego el efecto. Cojo la selección, le doy a modificar y redondear. Redondear lo que nos va a permitir es todos estos ángulos rectos, nos los va a suavizar un poquito para que no se note tanto el cambio. Habrá que poner un radio bastante pequeñito, por ejemplo 3 píxeles, para que no se note el efecto. Voy a copiar y voy a pegar para que veáis el efecto. Fijaos que aquí, donde había hecho una selección a vértice, ha salido bastante redondeada. Voy a abrir la imagen de nuevo. Y como veis, aquí en esta herramienta de selección, modificar, también tengo contraer, que sería lo contrario de expandir, y desvanecer, que es la misma herramienta que hemos visto aquí arriba, que lo que nos haría sería un degradado para que no se notara tanto el recorte. Fijaos cómo existe un desvanecimiento y aunque lo hemos recortado se fusiona porque hace un degradado hacia píxeles transparentes. Voy a ir a la ventana historia para deshacer todos estos pasos. La ventana historia nos permite guardar casi toda la historia de la imagen. Todo lo que hemos ido realizando nos permite llegar hasta un determinado paso. Es como un deshacer con mucho más control. Imaginaros, por ejemplo, que yo quiero seleccionar las motos de color rojo. Sería bastante complicado hacerlo con cualquiera de las herramientas con las que contamos, pues existe una utilidad en Photoshop, la herramienta de selección gama de colores, que nos va a permitir seleccionar un determinado color. Por ejemplo, los rojos. Fijaos que aquí en la previsualización nos muestra en blanco los colores que tenemos seleccionado y en negro nos muestra lo que no tenemos seleccionado. Si nos saliera una tonalidad de gris, significa que estaríamos seleccionando parte de ese color. Por ejemplo, vamos a seleccionar a los rojos y vamos a moverlo con la herramienta de mover. Fijaos cómo ha extraído casi por completo el color rojo y le podemos mover. Esta herramienta es especialmente útil, por ejemplo, para cambiar el color. Por ejemplo, le vamos a dar un poquito más de saturación, le vamos a poner este color y nos ha permitido cambiar de color a un color rosa las motos. Fijaos, el rojo también del faro de la moto amarilla, que también era roja, nos lo ha cambiado. Recordar en herramienta gama de colores y podéis elegir uno de estos colores predeterminado. También podemos elegir la herramienta muestreados, le damos aquí al cuentagotas con el más e iríamos haciendo una selección sobre los colores que queremos seleccionar. Como veis,
donde está el blanco hemos seleccionado demasiado. Le daríamos al cuentagotas con el menos y seleccionaríamos la zona inversa. Nos hemos quedado sin nada. Vamos a hacer con un poquito de precisión estos amarillos. Ok, nos ha seleccionado también una parte de esta valla que también es amarilla, que podemos eliminar con cualquier herramienta, por ejemplo el lazo. Con la tecla Alt vamos a restar a la selección y ahora mismo podríamos, con imagen, ajustes, tono, saturación, cambiarle también un poquito la tonalidad. Ya le hemos cambiado la tonalidad al amarillo. Esta es otra herramienta a utilizar con Adobe Photoshop.